Navarra fija como tope la apertura de 10 domingos y festivos al año. El horario de apertura y cierre, con una jornada comercial máxima de 15 horas, será fijado libremente por cada comerciante, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los trabajadores en el régimen laboral. ¿Qué piensan de todo esto los comerciantes navarros? En 1999 decidieron crear la Federación de Comercios de Navarra con el objetivo de defender, representar y fomentar los intereses generales del comercio de cercanía de nuestra comunidad. Actualmente engloba a todas las asociaciones de comerciantes zonales y gremiales de Navarra, que son 4.646, y que representan en su conjunto 3.000 comercios. Esta noche nos sentamos cara a cara con su gerente, Elizabeth Azcárate. Elizabeth Azcárate, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué cifra ha sido más alta en Navarra en el último año? ¿La de los comercios que han abierto o los comercios que han cerrado? Evidentemente más alta y además con diferencia la de los comercios que han cerrado. Lo que pasa es que son muertes silenciosas que no las tenemos constatadas, ¿no? Pero sabemos que se está produciendo un cierre paulatino de comercios pues, de pequeños y en algunos casos hasta grandes, ¿no? Agudizada esta situación por la crisis, porque sí que es verdad que en el pequeño comercio ha ido paulatinamente ese número aumentando con el paso de los años. ¿Pero la crisis ha empujado o ha mantenido? Sí. Bueno, nosotros hicimos en el año 2009 un estudio porque éramos conscientes de que había un problema de relevo generacional, que la edad media de nuestros empresarios era alta y queríamos conocer esa situación. Ya entonces vimos que había casi un 20% de comercio que no iba a tener continuidad, porque era gente mayor que sus hijos, sus familiares o incluso no veían continuidad en el sector porque ya veían que había una transformación, un cambio en el modelo comercial y entendíamos que podía haber un 20% de comercio que, bueno, pues que cerrara, pero por causas más o menos naturales, ¿no? Entonces, desgraciadamente estamos constatando no solo que el informe estaba correctamente hecho, que las cifras se están cumpliendo, sino que hay otro 10% que calculamos en torno casi a un 30% de comercio que está cerrando en los últimos años, evidentemente porque la crisis ha acelerado el proceso de cierre de aquellos que de alguna forma iban a cerrar y de otros que han visto que realmente no tenía viabilidad la situación por la bajada de ventas, ¿no? ¿Y esto del relevo generacional no se ha frenado? ¿Siguen cayendo los mismos? Porque se me ocurre que muchos hijos pueden haber estudiado otras cosas o haberse preparado para trabajar en algo que no es lo familiar, pero claro, ahora no hay trabajo, ahora hay pocas oportunidades de encontrar algo. Puede ser un refugio precisamente continuar con la empresa del padre, ¿no? Del abuelo. Sí, en este momento es probable que ese 3 y pico % de relevo familiar, que es bajísimo, que vimos claramente que era el único que veíamos que se iba a producir, es probable que haya crecido algo y efectivamente estamos viendo que puede haber pequeñas sucesiones. A su vez también hemos puesto algunos mecanismos, por ejemplo bolsas de traspasos para aquellos comercios que estimamos y son viables porque han sido comercios fuertes que ante la imposibilidad de trasladar dentro del entorno familiar sus negocios, que no cierren, es decir, que haya una transmisión de empresario mientras el comercio esté abierto. Pues sí, efectivamente puede darse el caso de que sabemos por la historia económica que el sector del comercio siempre ha sido lo que se llama un sector refugio en aquellas épocas en las que se han cerrado empresas o ha habido cierres en otros sectores. Es verdad que se ha capitalizado a veces el paro y se han abierto pequeños negocios que pueden ser de subsistencia, pero que te puedes mantener, bueno, pues por lo menos un miembro de la familia, ¿no? Y es verdad que se puede aumentar en este momento aquella tasa que era muy baja de relevo familiar, se puede estar dando un aumento, ¿no? Sí puede pasar esto, sí. Elizabeth, ¿está aguantando el tirón el comercio en Navarra? Está aguantando, yo diría que ha estado aguantando, es decir,
yo creo que hasta el año 12, hasta 1912, el comercio pensaba que, bueno, pues que el que seguía iba a aguantar, pero realmente este último año, el 12, finales del 12 y este trimestre están siendo especialmente duros porque, bueno, no sé si se pensaba que el 13 por fin íbamos a empezar a ver noticias positivas y parece que al final que no acabamos de ver el final del túnel de la recesión y que el consumidor está cada vez soportando más gastos a medida que vemos que no se frenan los aumentos del coste de la vida. Ahora estamos viendo el IPC de este año otra vez en el 2,8 porque es la gasolina, es la electricidad. O sea, yo creo que el sector del comercio está muy atento a los problemas del consumidor, a la expectativa, la encuesta de expectativa del consumidor, y realmente ver que seguimos por debajo de los 50 puntos en la encuesta de confianza del consumidor, está generando ya quizá, bueno, pues procesos que estamos viendo en la calle de empresas que no podíamos pensar que iban a plantearse cierres. Por eso hemos aguantado muy bien hasta el 12, tanto en términos de empleo, no ha habido gran destrucción de empleo, los empresarios entendían que se podía aguantar echando restos de beneficios de familiares, etcétera. De otros años también. Sí, pero yo realmente creo que el 13 va a ser especialmente duro porque las reservas han acabado, porque no llega la financiación. Entonces, como que cosas que teóricamente se tenían que haber resuelto ya parece que ya hay dudas de si se van a resolver, ¿no? Y esta situación me parece especialmente grave. Vamos a entrar con detalle en todo esto, aunque has hablado del IPC, un dato que yo no sé si consideras que debería ser revisado la forma en la que se mide, es decir, cambiar la cesta de la compra, porque a veces nos ponemos a mirar los datos y nos volvemos locos. El mes pasado tuvo una bajada que no se había producido en 20 años y ahora de repente volvemos a tener una subida que nos pone en una tasa que no es real. Al final el ciudadano dice, ¿pero qué me están contando si yo cada vez tengo menos dinero, cada vez todo cuesta más? ¿Qué es esto? Bueno, pues por ejemplo, el mes pasado el IPC estaba muy condicionado por las rebajas. Claro, si tú en la oferta de precios la bajas en su mayoría, porque ahora ya, antes solo se hacía rebaja del textil, ahora ya hasta, no sé, hasta en las cocinas hay que hacer rebaja porque la rebaja es una llamada al consumidor, mueve. Entonces, claro, si tú estableces que en la estadística, en la hoja que te pasan de estadística, te dicen, a ver, baja de precio, pues tú pones un 30, efectivamente la estadística es eso. ¿Qué pone en este papel? Pues yo lo traslado a cifras. Bueno, pues eso es lo que pasa, que algunos meses están afectados por las rebajas, otros meses están afectados, como este mes, por la subida de la gasolina bestial, o el mes de diciembre por la luz, entonces, bueno, al final por eso se hace un cómputo anual, pero luego ves que si el IPC, si tienes en cuenta el precio de la luz, del carburante, etcétera, o si no. Entonces, bueno, ¿habría que cambiar esa cesta de la compra? Bueno, yo creo que se está trabajando cada vez mejor en los indicadores de la estadística. Luego aquí en Navarra tenemos un problema de que nuestra población es tan pequeña que en muchos casos la muestra estadística, pues si os fijáis, sale con un mes de retraso. Porque tenemos problemas. Bueno, ahora parece que va a haber una ponencia conjunta con estadística para ver si se puede revisar. Pero en principio yo creo que está ya bastante... Nosotros conocemos los indicadores, claro, son muy amplios, pero nosotros nos fijamos en el restante, lo que es realmente el gasto familiar en comida, en ocio, o sea que bueno, está bastante trabajado. ¿Cómo están las ayudas? Porque ustedes han llegado a hablar incluso de la necesidad de un rescate del comercio gracias al apoyo público. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Hay ayudas públicas? ¿Y las que hay, para qué? Bueno, la situación está muy parada. El año pasado se hizo, en colaboración con el Gobierno de Navarra, un plan de apoyo de comercio.
Ahora que está parado, realmente está parado. Bueno, hay que decir que el sector del comercio dentro de la administración es mínimo, es una gota de arena, porque estamos hablando de que el presupuesto del Departamento de Comercio es de 1.700.000, que es como de risa, ¿no? Nada que ver con la aportación al BAP o al PIB del comercio, ¿no? Si estamos entre el 8 y el 9% de aportación, el presupuesto sobre los 3.000 millones del Gobierno, 1,5 millones, 1.700.000, pues no es nada. Es decir, la administración en comercio siempre ha sido una María, como se decía. Bueno, pues nos han pasado del Departamento Industrial de Turismo. El único apoyo que ha habido, pues, en los últimos 3 años ha sido una línea de ayudas para lo que es el apoyo a la modernización, que estamos hablando de una subvención a fondo perdido de las mejoras en la instalación o de nuevas aperturas de comercio, ¿no? Pero en total se van a destinar 400.000 euros, o como mucho 500.000 euros. Bueno, pues esto, comparado con las cifras que se destinan a otros sectores, pues es como, vamos, iba a decir de risa, para nosotros es de llorar, pero como no tenemos costumbre de salir a la calle reclamando nada, pues ha sido un sector que históricamente no ha tenido ayudas ni apoyos, con lo cual, bueno, por mucho que desde las organizaciones llevemos este discurso de que es un sector que en este momento está como para el rescate, pues no sabemos lo que va a pasar y está parado prácticamente el trabajo de la administración. Saldrán las ayudas dentro de un mes o dos, pero como he dicho antes, todo el presupuesto para las ayudas que va a recibir el sector en total es 1.700.000 y para lo que es ayuda directa a la empresa van a ser 400.000, con lo cual... ¿Y la relación con los bancos? ¿Y la financiación, las líneas de crédito? ¿Ha sufrido el comercio también la situación financiera de este país? Porque ahora creo que vamos a tener los bancos más saneados de Europa, pero otra cosa es que haya financiación y que luego llegue el dinero a las empresas. Sí, bueno, a las pequeñas empresas la financiación llega muy mal. Llega muy mal porque realmente hay varios problemas. Primero, la negociación. La pequeña empresa no tiene capacidad para negociar. Y segundo, en este momento es muy difícil que las entidades den apoyo a un sector que está arrojando cifras negativas de negocio, ¿no? Luego, realmente, en este momento, hablar de que el comercio vaya a recibir apoyo bancario y liquidez es bastante absurdo si no hay una línea de avales detrás, avales que teóricamente deberían de venir de las sociedades públicas que están garantizando otros sectores de la actividad, como es lo están pidiendo estos días los agricultores, porque es que si no hay un aval no podemos conseguir esa financiación. Por supuesto que no esperamos que la liquidez llegue a nuestro comercio, porque realmente estamos viendo que en los últimos 2 años no ha llegado y que en cuanto presentemos las cifras de los sectores, de nuestro sector, en la mayoría de los casos, la banca, aunque estamos intentando trabajar con algunas entidades que nos están prometiendo que van a sacar productos específicos para el comercio, creemos que mientras no haya un aval comercio va a ser muy difícil que las pequeñas empresas vayan a conseguir una financiación. Deberíamos de ser capaces de movilizar estas líneas, pero realmente, bueno, como he dicho antes, Nafinco, por ejemplo, pues no ha funcionado en el comercio, porque siempre cuando se saca una línea de avales, pues siempre hay empresas que están en la calle, que están solicitando delante del Parlamento, los obreros, los empleados, pues bueno, estamos viendo casos de rescate a las empresas y al sector secundario. ¿El comercio va a recibir rescate? Pues yo creo que no. No sé si seremos capaces de movilizar la calle, pero desde luego hasta la fecha no veo indicios de que el comercio vaya a conseguir un aval específico que nos permita obtener esa liquidez, al margen de que están las líneas ICO, pero que, vuelvo a repetir, que los bancos utilizan la línea ICO, pero nos van a pedir una viabilidad a empresas que en este momento probablemente no vayan a poder presentar, ¿no? Bueno. Supongo que habría también muchos comerciantes que trabajaban con Caja Navarra. ¿El hecho de que la situación haya cambiado también se ha notado? Sí, bueno, pues todos sabemos que la Caixa, aunque estas últimas semanas está haciendo esfuerzos por sacar a la prensa que está haciendo
nuevos productos, etcétera, bueno, yo creo que es de todos sabidos que ha habido un parón y un cierre de líneas de créditos que estaban abiertas, que es así, es un hecho comprobado. Bueno, pues desde luego nosotros estamos intentando trabajar y abrir convenios con otras entidades. En este momento hay entidades que se nos están acercando para ver si sacamos productos especiales de apoyo al sector, pero como muy despacio y con muchos problemas. O sea, ¿Qué problemas ponen, por ejemplo? Bueno, pues ¿Piden demasiado? No, yo creo que el problema es que los ICOs no ha habido una línea ICO. No sé, se está hablando ahora de los 3.000 y pico millones que van a ir al plan de emprendimiento. Hombre, está muy bien, pero eso no satisface a la empresa a la que ya que está en la calle. Claro. Yo creo que, pues como he dicho antes, aquí tendríamos que hablar de rescate a las empresas que estamos manteniendo la crisis y que han sido viables en un horizonte de X años, y tendríamos que ponernos a trabajar por el sector que está en este momento manteniendo el empleo, y tendríamos que ponernos las pilas y a trabajar. Y desde luego esperábamos en el 13 poder empezar, pero sinceramente yo estoy viendo mucha atonía. ¿Qué está pasando, Elisabeth, en algunas calles, como por ejemplo la avenida Carlos III, que están cerrando muchos comercios porque los alquileres son altísimos? ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Alguien puede ser valiente y contar verdaderamente lo que está pasando? Bueno, porque hay muchos rumores. Sí, bueno, está pasando que parece ser que está habiendo inversiones de fuera, de gente que está comprando muchos locales a unos precios desorbitados. Está pasando que hubo un momento en el que el desarrollo de la competencia de las entidades bancarias nos dejó un montón de cadáveres, es decir, se compraron aquí locales. Las entidades bancarias entraron en los últimos años, en el año 2008 al 12, entraron en una competencia por a ver quién compraba locales más caros y más grandes, que nos dejó las calles desertizadas, porque gran parte de Carlos III pues está con entidades, por ejemplo Lacan, que hizo unos desembolsos impresionantes, compró grandísimos locales que desde luego el sector comercial no podía ocupar, que elevaron los precios de los locales a unos niveles que eran insoportables, y que está costando mucho que esos comercios, que esas bajeras, esas lonjas vayan bajando, y que efectivamente en estos momentos los que están aprovechando para coger buenos locales son aquellas empresas que son más fuertes, como es el caso de Inditex, que está haciendo una escalada, lógicamente aprovechando la situación para pues tomar los ejes principales de la ciudad. Y realmente estamos preocupados porque estamos viendo que está habiendo inversiones de gente de fuera de Navarra que está comprando locales, que son propietarios que no tienen necesidad ni de alquiler ni de nada. Nosotros hemos propuesto algunas veces que habría que gravar, habría que poner una tasa específica para aquellos propietarios que no necesitan, porque lo han hecho con una política de rentabilidad a largo plazo, que no necesitan poner locales a disposición de las empresas, que tenía que haber un gravamen específico, ¿no? Pero bueno, realmente trabajamos, aportamos ideas, pero cambiar las cosas es muy difícil, y bueno, es que está habiendo muchas tensiones en la calle, efectivamente. ¿Pero qué le parece que, por ejemplo, la cafetería Kairos de Carlos III, que todos los espectadores la conocen, o el Café di Roma, por ejemplo, de la Plaza del Vínculo, que vayan a cerrar porque los locales se han disparado los alquileres y no se puede pagar? Pues que esa es la realidad que he dicho antes, que hay empresas que en este momento están aprovechando para hacer una expansión que los demás no pueden hacer, y están ofreciendo grandes cantidades. Lo estamos viendo con otras marcas que hasta ahora no habían entrado en nuestras latitudes porque éramos zonas muy caras, que no interesaba entrar, y sin embargo ahora están entrando. ¿Por qué? Pues porque ven que la recesión para ellos les está propiciando entrar con los márgenes comerciales y con los precios de adquisición de locales que ellos pueden pagar. Bueno, ahí efectivamente está aumentando la tensión de lo local frente a lo global y las grandes marcas,
que van a aprovechar esta crisis para situarse, efectivamente. Esto es la historia de la economía. Y es no así. se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque al final ustedes se sienten atacados. sí, pero nos hemos sentido atacados hace años por las entidades bancarias que estaban comprando y alquilando locales a unos precios desorbitados. Estuvimos con las administraciones locales y nos dijeron que ellos no pensaban intervenir porque podíamos haber hecho legislación como se hicieron en otras zonas, declarando zonas saturadas o haciendo políticas de intervención muy decididas con una voluntad que en Pamplona y en el resto de Navarra no ha existido y que realmente pues es que si no hay voluntad no se puede intervenir y menos a corto plazo. Esa es la realidad, que no ha habido voluntad de intervención porque se entendía que bueno, la libre empresa y la libre demanda es la que mantiene y establece las reglas del mercado. Estamos hablando ahora concretamente de una zona en la que hay parking subterráneo, en la que hay zona azul, hay varios parkings alrededor. ¿Cómo está afectando la decisión de seguir ampliando las zonas azules de Pamplona? ¿Fomenta la posibilidad de aparcar en el que haya más movimiento o no? Bueno, nosotros tenemos las ideas muy claras. Hay muchas zonas que se van a ampliar, que no es necesaria la zona azul. Bueno, puede haber una voluntad de pues no sé, una política de cobrar más tasas al ciudadano. Bueno, pues puede ser, no nos vamos a meter en si detrás hay un afán recaudatorio o no. Sí hay algunos ejes específicos de San Juan, de Ermitagaña o incluso de Mendevaldea, ejes, calles que las tenemos señalizadas en un mapa en las que puede haber un interés de rotación, ¿vale? Pero estamos hablando de zonas muy concretas, es decir, no es lo mismo coger y marcar todos los lindes, es decir, como hace falta proteger algunas zonas intermedias de San Juan, de Ermitagaña o de Mendevaldea, cogemos y todo lo marcamos zona azul. Bueno, pues nos parece que esa es una política poco sabia porque ni es necesaria, está agravando al contribuyente con otra tasa más y desde luego nosotros los comerciantes no la necesitamos más que en algunas zonas muy concretas y desde luego los comerciantes no estamos por la labor de pagar 400 y pico euros al año para conseguir una tarjeta de estacionamiento con un permiso especial, porque eso es una barbaridad que en este momento, con la que está cayendo, que suponga que no sé cuántos miles de comercios, pero estaríamos hablando de 1000 y pico comercios, se tenga que pagar una tarjeta de casi 460 euros al año, cuando en Bilbao, en Vitoria, se están pagando, pues no sé, entre 25, 60 y como mucho 150 euros al año. Desde luego, nosotros no lo vamos a hacer, nos estamos reuniendo, hemos estado con Seguridad Ciudadana, volveremos a estar con comercio, estaremos con quien haga falta, pero estamos teniendo muchas llamadas porque ni el comercio de San Juan ni el de Valdea en este momento tiene capacidad para pagar lo que tiene que pagar para mantener su coche, por lo menos en rotación, los de carga y descarga, el coche de carga y descarga. ¿Cómo está la demanda ahora mismo del ciudadano de cara a los festivos? Ahora que ya han llegado a un acuerdo, ahora que ya está claro, y sí que me gustaría que brevemente explicara cuántos domingos, cuántos festivos, cómo se va a poder comprar ahora en Navarra, algo que ha cambiado ya por fin. Sí, bueno, el pequeño comercio desde luego entiende que abrir los festivos en Navarra no tiene ningún interés excepto en fechas señaladísimas. La última encuesta a los consumidores que se ha hecho el año pasado en todo el área metropolitana de Pamplona nos daba que un 15% de población vería bien que se abriera los domingos. Es decir, hay un 95% de población que no va a ir a comprar los domingos. Esto lo constatamos día a día en las reuniones de calendarios de aperturas. Ni los grandes operadores tienen interés de abrir más de 4 o 5 días al año. ¿Por qué? Porque somos una población muy pequeña, en toda Navarra estamos 600.000 habitantes, que no es ni un barrio de Madrid, entonces no tenemos capacidad ni demanda suficiente para aumentar los días de compra. Es decir, lo que tú compras un domingo no lo compras un lunes o un martes. Si tú
estás abriendo los domingos con un coste hora trabajador altísimo, porque estamos pagando como horas extraordinarias, no tiene ningún sentido. Bueno, tiene sentido quizá para aquellas empresas que, porque tienen convenios nacionales, no les cuesta la hora de trabajador como nos cuesta al pequeño comercio, que tenemos convenios locales donde nos graban como hora extra ya hasta las 8 de la noche, ya de 7:30 a 8, ya tenemos que negociar con los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, el pequeño comercio no tiene interés en abrir, ¿de acuerdo? Vale, nos llega la transposición obligatoria de un Real Decreto nacional que sale como medidas urgentes tal el 13 de julio. Y que se aplica en toda España. En toda España igual. Claro, no tiene nada que ver las necesidades que pueda haber en Madrid o en Barcelona, que son ciudades turísticas. Las Palmas de Gran Canaria, que está recibiendo no sé cuántos millones de turistas, que el turista no sabe si vive en domingo, el lunes o martes. Vale, bien. En Navarra pues nos encontramos con una situación difícil porque ese Real Decreto dice se tiene que adaptar en todas las comunidades y además si no se adapta entramos automáticamente en la liberalización total de horarios. Lo dice el propio decreto. Entonces, claro, luego entramos ya en cómo esa legislación, cómo se interpreta desde los grupos políticos en el Parlamento. Entonces, el Gobierno de Navarra, nos reunimos y dice, nosotros creemos, nuestros letrados del Gobierno de Navarra, creemos que tenemos que transponer la normativa nacional con los mínimos básicos, que son los 10 días, las 90 horas, etcétera. Entonces, nos reunimos con los otros partidos, con los sindicatos, y dicen, no, nosotros creemos que en Navarra no tenemos que adaptar la ley porque como somos navarros no tenemos fuero y tenemos nuestra... claro, entonces nos vemos ahí... Pues ¿Y cómo se llegó al acuerdo? Al acuerdo se ha llegado a base de muchas reuniones y hemos explicado tanto a las empresas, que nos hemos reunido a todos los grupos de todas las empresas y con los grupos políticos. Señores, que nos parece muy bien que Navarra tenga fuero o no tenga fuero, que nosotros no nos metemos en eso, pero que si no hacemos una transposición de 10 días, es que nos vamos a encontrar con una libertad total, como nos ha pasado con las rebajas. Nos vamos a encontrar con una situación legalmente no solo farragosa, sino que hasta que el Tribunal Constitucional dentro de 4 años nos diga si tenemos competencia en Navarra para legislar en materia de festivos, pues ¿qué hacemos estos 4 años? Entonces, al final, hemos hecho unos criterios de adaptación de la ley a la Navarra. Es decir, creemos que con lo que hemos estado hablando y negociando con los grupos políticos, con los criterios según los cuales hay que abrir un festivo de cada mes y máximo 2 domingos, lo hemos hablado con los sindicatos, creemos que ahí podemos llegar a consensuar el calendario que históricamente nos ha venido a todos bien. De momento están todos contentos, que es lo importante. Bueno, a ver, veremos. Yo espero que sí, que salga bien la jugada y que lo hayamos hecho lo suficientemente bien como para que mantengamos esa paz que hemos tenido siempre, ¿no? Muy bien, Elizabeth Azcárate, muchísimas gracias y muy buenas noches. A vosotros, muchas gracias.